El Gran Camino de la Seda no es solo una red de antiguas rutas comerciales. Es una grandiosa historia de intercambio cultural y desarrollo de civilizaciones, que se extendió a lo largo de los siglos y miles de kilómetros. Hoy emprendemos un viaje por este camino asombroso para desvelar sus secretos y descubrir cómo cambió el mundo. La historia del Gran Camino de la Seda comienza en el siglo III a.C., cuando el emperador chino Zhang Qian se dirigió a las tierras occidentales con una misión diplomática. Se le encargó establecer contactos con los pueblos que vivían más allá de los límites del Imperio Han y encontrar aliados para luchar contra las tribus nómadas Xiongnu. Aunque su misión no dio los resultados esperados, los viajes de Zhang Qian abrieron nuevas rutas comerciales y oportunidades para el intercambio de bienes entre Oriente y Occidente. Con el tiempo, estas rutas se fueron uniendo en una compleja red de caminos que se extendían desde China hasta el Mediterráneo. El Camino de la Seda recibió su nombre gracias a la seda china, uno de los bienes más valiosos transportados por estas rutas. Pero además de la seda, por este camino también se transportaban otros productos: especias, porcelana, papel, joyas y animales exóticos. El Imperio Chino, Persia, India, Roma y Bizancio, todos jugaron un papel clave en el desarrollo de esta grandiosa ruta comercial, que no solo conectaba países, sino también continentes. El Camino de la Seda no es solo una red de rutas comerciales. Es una arteria cultural que conecta Oriente y Occidente. El comercio en esta ruta no se limitaba únicamente a la seda, aunque fue este producto el que dio nombre a todo el recorrido. La seda china tenía una enorme demanda en los imperios romano y bizantino, así como en otras regiones. Sin embargo, a lo largo del Camino de la Seda se transportaban muchos otros productos: especias de la India, incienso y mirra de Arabia, alfombras de Persia, vidrio de Roma e incluso animales raros, como leones y pavos reales. No se trataba solo de comercio, sino de un intercambio de culturas, conocimientos y tecnologías, pero los bienes eran solo una parte de este gran intercambio. A través del Camino de la Seda se transmitían ideas y religiones. El budismo, originado en la India, se difundió por toda Asia Central y China gracias a esta ruta. El cristianismo y el islam también se expandieron a nuevas regiones mediante los contactos establecidos por comerciantes y viajeros. A lo largo del camino, comerciantes y viajeros intercambiaban conocimientos en astronomía, medicina y matemáticas. El Camino de la Seda no era un solo camino, sino una multitud de rutas que atravesaban Asia y conectaban Oriente con Occidente. Las rutas principales pasaban por Asia Central, cruzando países actuales como China, Kazajistán, Uzbekistán, Tayikistán, Afganistán, Irán y Turquía. En el este, el Camino de la Seda comenzaba en la antigua ciudad china de Chang'an, hoy Xi'an, y continuaba hasta el mar Mediterráneo, alcanzando puertos como Antioquía y Tiro. En el camino, comerciantes y caravanas atravesaban numerosas ciudades importantes que se convirtieron no solo en centros comerciales, sino también culturales. Samarcanda y Bujará, en Asia Central, eran famosas por sus bazares, talleres artesanales y madrasas, donde se estudiaban ciencias y artes. Kashgar, ubicado en la frontera entre China y Asia Central, servía como un importante punto de paso, donde se intercambiaban tanto bienes como conocimientos. Las rutas a través de Persia conducían a grandes ciudades como Merv y Nishapur, que eran no solo centros comerciales, sino también lugares de intercambio intelectual. Por esta ciudades pasaban caravanas cargadas de productos exóticos y misioneros que llevaban sus creencias religiosas y filosofías. En cada una de estas ciudades se podía encontrar comerciantes de los rincones más lejanos del mundo: chinos, indios, persas, árabes, griegos y romanos. El viaje por el Camino de la Seda estaba lleno de peligros y dificultades que podían acechar a las caravanas en cada paso. Una de las principales amenazas eran las duras condiciones naturales.
Desiertos como el Taklamakan y el Gobi eran vastas extensiones de arena bajo un sol abrasador, donde el agua era escasa y las tormentas de arena podían surgir de repente, desviando a las caravanas de su ruta. Las montañas del Pamir y el Tian Shan también representaban un serio desafío, con empinadas subidas, estrechos senderos montañosos y condiciones climáticas impredecibles. Los viajeros a menudo se enfrentaban a la escasez de alimentos y agua, lo que convertía cada viaje en una verdadera prueba de resistencia. Además, los peligros también venían en forma de animales salvajes, como lobos y leopardos de las nieves, que podían atacar tanto a las personas como al ganado. Pero quizás la mayor amenaza eran los ladrones y bandidos, que emboscaban en los caminos de las caravanas, robando a los viajeros y arrebatándoles no solo sus mercancías, sino también sus vidas. Las caravanas a menudo tenían que pagar tributo a los gobernantes locales o a las tribus por el derecho a pasar por sus tierras, además de contratar guardias para protegerse de los ataques. Las enfermedades también eran una amenaza constante. Debido a las largas distancias y los contactos constantes con diferentes personas, las infecciones se propagaban rápidamente y los viajeros a menudo caían enfermos en el camino. Sin embargo, a pesar de todos estos peligros, los comerciantes y caravaneros continuaban su marcha. Para ellos, el camino de la seda no solo era una fuente de riqueza, sino también una oportunidad para ver el mundo, conocer nuevas culturas y llevar a casa productos exóticos. Su valor y determinación dejaron una huella indeleble en la historia, convirtiendo al camino de la seda en una ruta legendaria que unía civilizaciones. El Gran Camino de la Seda tuvo un impacto enorme en la historia mundial, desempeñando un papel clave en el desarrollo de las civilizaciones. No era solo una ruta comercial, sino también un puente que conectaba Oriente y Occidente, facilitando el intercambio no solo de bienes, sino también de ideas, tecnologías y cultura. Gracias al Camino de la Seda, se produjo el primer intercambio global entre diferentes pueblos, lo que condujo a cambios significativos en la sociedad, la economía y la cultura. A lo largo de esta ruta se difundieron importantes inventos, como la pólvora, la brújula y el papel, lo que tuvo un impacto sustancial en el desarrollo de otras culturas y civilizaciones. La expansión de religiones como el budismo, el islam y el cristianismo también fue posible gracias al Camino de la Seda. Esta interacción enriqueció la vida espiritual y cultural de muchos pueblos. El Camino de la Seda contribuyó al surgimiento de ciudades que se convirtieron en centros de comercio y cultura, como Samarcanda, Bujará y Kashgar, que se convirtieron en lugares de encuentro para personas de diferentes rincones del mundo. Estas ciudades prosperaron gracias a su posición estratégica y se convirtieron en centros de ciencia, arte y cultura, formando un entorno multicultural único que continuó influyendo en las generaciones posteriores. La decadencia del Camino de la Seda comenzó en el siglo XIV, cuando una serie de factores llevó a su declive. Una de las principales razones fue el descubrimiento de nuevas rutas marítimas por exploradores europeos como Vasco da Gama y Cristóbal Colón. Estas rutas marítimas resultaron ser más seguras y menos costosas que los largos y peligrosos viajes por tierra. El comercio comenzó a desplazarse gradualmente hacia las rutas marítimas, lo que llevó a una disminución en el volumen de comercio terrestre a lo largo del Camino de la Seda. Además, la inestabilidad política en las regiones por las que pasaba el Camino de la Seda también jugó un papel importante. El Imperio Mongol, que anteriormente controlaba una parte significativa de esta ruta y garantizaba la seguridad de los comerciantes, comenzó a desintegrarse, lo que llevó a un aumento en los ataques a caravanas y a un mayor riesgo para los viajeros. Las guerras, epidemias y conflictos internos también contribuyeron a la disminución de los flujos comerciales. Asimismo, con el crecimiento del Imperio Otomano y el establecimiento de su control sobre las rutas comerciales orientales, los estados europeos comenzaron a buscar rutas alternativas para comerciar con Oriente. Todo esto llevó a la gradual decadencia del Camino de la Seda, que perdió su antiguo significado. Sin embargo,
su legado sigue vivo en los vínculos culturales e históricos que dejó, y su influencia en la historia mundial no puede ser subestimada. El Camino de la Seda dejó una profunda huella en la historia y cultura de muchos pueblos, y su legado sigue influyendo en nuestro mundo hoy en día. Esta antigua ruta comercial facilitó el intercambio cultural y la difusión del conocimiento, lo que llevó a la formación de culturas y tradiciones únicas, que aún se conservan en Asia Central, el Medio Oriente y Europa. Muchas ciudades modernas, como Samarcanda, Bujará y Chi'án, preservan monumentos arquitectónicos y culturales que recuerdan la época dorada del Camino de la Seda. Hoy en día, el Camino de la Seda es visto como un símbolo de diálogo intercultural y cooperación. En los últimos años, ha resurgido el interés en su historia gracias a proyectos dirigidos a la restauración y promoción del patrimonio cultural de esta ruta. Los programas de la UNESCO para la conservación de monumentos históricos y paisajes culturales a lo largo del Camino de la Seda ayudan a preservar este legado para las futuras generaciones. Además, iniciativas modernas, como el proyecto chino, Una Franja, Una Ruta, buscan revivir el espíritu del Camino de la Seda, creando nuevas rutas comerciales y fortaleciendo los lazos económicos entre los países. El Camino de la Seda no es solo una antigua ruta comercial, sino un fenómeno único que durante siglos conectó Oriente y Occidente, promoviendo el desarrollo de culturas, religiones y tecnologías. Este camino se convirtió en un símbolo de intercambio y cooperación, sentando las bases para las primeras formas de globalización. Hoy en día, su legado sigue vivo, inspirando nuevos proyectos e iniciativas de investigación dirigidos a fortalecer los lazos culturales y económicos entre los pueblos. Gracias por vernos. Nos esperan muchos más videos interesantes. Suscríbanse a nuestro canal para no perderse nuevas historias y compartan este video con sus amigos.